En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos? En cambio, comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué los judíos ayunaban todas las semanas? Porque de esto se están quejando los fariseos y los escribas, que ellos hacían el ayuno que estaba querido por la ley, por la tradición, porque los judíos con este ayuno se acordaban de la desgracia que le había pasado al pueblo de Israel cuando destruyeron el templo de Israel. Solo sabemos que el templo lo construyó Salomón, el hijo de David. David quería construir el templo, pero Dios le dijo: no, tú no me vas a construir el templo, tú seguirás con una tienda de campaña. Y bajo esta tienda había el arca de la alianza que se la habían llevado por todo el desierto, ¿verdad? Pero Salomón tuvo esta posibilidad de construir el templo. Después los babilonenses destruyeron ese templo y deportaron al pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, sobre todo la parte mejor, los que sabían leer, escribir, los que tenían un trabajo bueno, la parte de la sociedad mejor se la llevaron. ¿Por qué? Para que este pueblo no se podía organizar por la guerra. Esta fue la estrategia de los babilonenses. Era una manera como bloquear este pueblo que daba tantos problemas en el área donde ellos estaban. Y destruyeron el templo. Después ya sabemos que serán los persianos, con Cerse, con Ciro, los reyes persianos, que le dieron la posibilidad al pueblo de Israel de regresar y le construyeron también el templo. Son los libros en el Antiguo Testamento de Esdra y Nehemías, los dos que los persianos enviaron como guías espirituales y sociales, los dos guías, para que se podía restablecer otra vez la sociedad religiosa y social del pueblo de Israel. Y construyeron otra vez el templo. Fue un templo más pequeño. Y después sabemos que fueron los romanos que lo destruyeron otra vez, este templo, después de la muerte de Jesús. Y Jesús le da esta profecía a sus discípulos: llegará un tiempo que no se quedará piedra sobre piedra de este templo, y lo tomarán como una palabra muy fuerte, una ofensa, una vergüenza contra el templo. Por esto era un ayuno muy importante,
porque los judíos se acordaban de cuando habían destruido el templo y por esto todas las semanas ayunaban. ¿Por qué no tiene para Jesús sentido este ayuno? ¿Por qué Jesús no le dice a sus discípulos ayunamos? ¿Por qué? Porque el templo es importante no por lo que muestra fuera. Nosotros vemos una iglesia, bueno, la miramos fuera y decimos qué bonita y nos sacamos una foto con la iglesia, ¿verdad? No nos damos cuenta que la iglesia no es importante por lo que se muestra fuera, sino por lo que está guardando adentro. ¿Y qué está guardando dentro la iglesia? Está guardando su altar. El centro de la iglesia es el altar. Este altar no es así una mesa para que podamos tener el lugar donde poner el cáliz y el pan. Este altar es la comunicación con Dios, porque aquí, por encima de este altar, va a pasar el sacrificio de la cruz. Y nosotros sabemos que cuando el sacerdote entra al inicio de la liturgia de cada misa, ¿qué hace? Llega aquí delante del altar y siempre, cuando llega y también cuando se va al final de la misa, siempre besa el altar. El beso es un gesto de veneración. ¿Por qué veneramos el altar? Porque el altar para nosotros es el símbolo de Cristo. El altar es el símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué sentido hay? Que vamos a hacer un ayuno. ¿Por qué destruyeron el templo? Que guarda el altar, que es el símbolo de Cristo. Y ahí hay Cristo. Hay la razón para que el templo es importante. Por esto no tiene sentido cuando hay la presencia de Jesús, que se haya este tipo de ayuno, que se acordaba de la destrucción del templo derrumbado. Vamos a hablar ahora de altar. No hay altar si no hay sacerdote. Y no hay sacerdote si no hay altar. Sacerdote y altar van siempre juntos. Y sirve otra cosa. Sacerdote, altar, sirve otra cosa, la tercera. Depende. La palabra exacta es sacerdote, altar y víctima. Víctima puede ser el pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ofrecerme como víctima. En ese sentido, sí. También Jesús. Jesús es las tres cosas al mismo tiempo. Hay un prefacio que dice esto, que Jesús se ofreció como sacerdote, víctima y altar. Porque altar lo hemos dicho. ¿Por qué es altar Jesús? Porque Jesús, hombre y Dios, conecta la humanidad con la divinidad. El altar es la puerta de comunicación con Dios. Pero también Jesús es el sacerdote. El sacerdote es lo que ofrece sobre el altar la víctima a Dios. El pueblo de Israel pensaba, le vamos a ofrecer ¿qué? Le vamos a ofrecer lo mejor del rebaño. Entonces llevamos ovejas, montones, toros. El profeta Jeremías le va a decir, sí, bueno que ofrezcan, pero no piensen que si llevan animales y los ofrecen, que eso sea suficiente. Si no ofrecen su corazón, si no cambia su vida, no sirve que le ofrezcan a Dios esto. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús no presentó un sacrificio de montones y toros, sino se ofreció a sí mismo. Entonces Jesús es sacerdote, es altar y es víctima también. Sacerdote, víctima y altar. Si tendríamos la posibilidad de ver a nosotros de la perspectiva de Dios, que viéramos. Nosotros veríamos
tantos altares, porque nuestra alma, mi alma, es un altar. Tu alma es un altar. El alma de Jesús es un altar. ¿Por qué es un altar? Porque es la comunicación con Dios. ¿Por qué decimos que Dios está presente en cada uno de nosotros? Porque tienes un alma y esta alma es un altar. ¿Y por qué decimos que cuando recibimos el bautismo somos sacerdotes? Recibimos con el bautismo tres cosas: el don de ser sacerdote, de ser rey y de ser profeta. ¿Por qué sacerdote? Porque tú eres el sacerdote de tu alma. Hemos dicho que no hay altar sin sacerdote. Entonces, si tu alma es un altar, tú eres el sacerdote de aquel altar. ¿Y qué le ofreces sobre este altar? Tú eres el sacerdote de tu altar es el alma que tienes, y que le ofreces a Dios. Le ofreces tu vida, tus sacrificios, tu amor, las obras que tú haces todo el día. Esta es la manera como tú comunicas con Dios, ofreciéndole tu corazón a través del altar de tu alma. ¿Y qué pasa cuando estamos en pecado? Cuando yo hago pecados, mi altar se cierra. Se cierra la comunicación con Dios. Siempre hay comunicación con Dios, porque Dios no se cierra. La puerta de Dios está siempre abierta. Soy yo que me estoy cerrando a la gracia de Dios. Y por esto, aunque estoy en pecado, pero si tengo ganas de regresar a Dios, sigo comunicando. No es lo mismo, pero sigo comunicando, porque la puerta de Dios está abierta, aunque mi alma está un poquito cerrada por el pecado, por el egoísmo, que no le permite a esta alma, a este altar, de ofrecerle algo a su Dios. Esta es la razón para que necesitamos mucho cuidado de nuestra alma. Esta es la razón para que, las experiencias de la vida, cuando elegimos el mal, elegimos el egoísmo, cuando elegimos algo que no es bueno a los ojos de Dios, ¿qué estamos haciendo? También nosotros estamos derrumbando nuestro altar. Y más que vamos hacia el pecado, más que este altar se destruye. Pero ¿cómo se destruye? Se puede construir también. Entonces, nuestra oración, nuestra participación de esta noche también a esta misa construye el altar de nuestra alma. Y más que tú te acercas a Dios, más que tu altar se construye, más que tú comunicas, más que tú estás hablando con Dios. Eres el sacerdote de tu alma. Entonces trata de celebrar cada día, de ser sacerdote digno de tu altar, de celebrar cada día la ofrenda de tu vida a Dios Padre.